Hola estudiantes, soy el profe de Ingeniería. En esta ocasión aplicaremos los conocimientos vistos en el video de operaciones vectoriales. Para comenzar, tomaremos un ejercicio del libro de estática de Russell Hibeler del tema de operaciones vectoriales. Y dice, el gancho roscado que se ve en la figura 1 está sometido a dos fuerzas, F1 y F2, F1 de 100 newtons y F2 de 150 newtons. Determinar la magnitud de la fuerza resultante y la dirección con respecto a la horizontal. Entonces, con respecto a este eje, ¿listo? Es de aclarar que para este caso la fuerza 2 tiene una dirección de 10 grados con respecto a la vertical y la fuerza 1 tiene una dirección de 15 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué es lo primero que hacemos, muchachos? Planteamos el ejercicio gráficamente, que cómo se hace utilizando las reglas de la suma vectorial, es decir, por medio de la ley del paralelogramo. Recuerden, unimos las dos colas de los vectores a sumar, manteniendo la magnitud, la dirección y el sentido. ¿De acuerdo? Seguidamente trazamos una paralela al vector F1 desde el final del vector F2. Esta es la paralela del vector F1 desde el final del vector F2. Luego trazamos una paralela del vector F2, ¿sí?, desde el final del vector F1. Esta es. ¿Listo? Y por último trazamos la fuerza resultante desde la unión de las colas de los vectores F1 y F2 hasta donde se corten las paralelas, es decir, hasta este punto, desde acá hasta acá. Esto es FR. Ya teniendo planteado el ejercicio gráficamente, colocamos la información dada para determinar numéricamente la fuerza resultante. Colocamos los valores de las magnitudes de las fuerzas, ¿cierto? Y colocamos los ángulos que ya venían descritos dentro del ejercicio. Bien, el segundo paso es determinar los ángulos beta y omega. Estos ángulos más adelante nos van a servir, ya se van a dar cuenta para qué. ¿Listo? ¿Cómo se determinan estos ángulos? Por medio de un análisis geométrico. ¿De acuerdo? Bueno, beta se determina tomando el ángulo de 90 grados que se forma entre los ejes de referencia. Este ángulo de 90 grados son los ejes de referencia. Y le restamos 10 grados y 15 grados. Este ángulo que da acá de 65 grados es este mismo que tenemos acá. Eso es por análisis geométrico. ¿Listo? El ángulo beta nos permitirá determinar el ángulo omega, que realmente es el que nos interesa ahorita para poder calcular la magnitud de la fuerza resultante. ¿Listo? ¿Cómo se obtiene ese ángulo? Sencillo. Si pueden observar de la figura 2, la suma de todos estos ángulos, el ángulo del polígono, nos da un total de 360 grados, ¿cierto? Como ya tenemos este ángulo, que es este mismo, pues simplemente cogemos 360 grados, le restamos el ángulo beta por 2 y luego lo dividimos entre 2, como se tiene planteado. Observa. Es decir, que omega va a tener un ángulo de 115 grados. ¿De acuerdo? Lo tercero, bueno, o el tercer paso que vamos a hacer para poder determinar la fuerza resultante es aplicar la ley de los cosenos. ¿Cierto? Básicamente dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo que está enfrente al
vector que vamos a determinar, es decir, omega. Quiere decir 115 grados. Resolviendo esta ecuación nos da que la fuerza resultante es de 213 newtons. ¿Listo? Entonces ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora, continuamos con determinar la dirección de esta fuerza resultante con respecto a la horizontal. Sigamos. Entonces, cuarto paso, simple y sencillamente se aplica la teoría de los senos. Vámonos a la figura 2, ¿cierto? Necesitamos determinar phi, ¿cierto? Si ustedes notan acá se forma un triángulo, ¿cierto? Por lo tanto podemos aplicar la ley de los senos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el que nos interesa? Nos interesa este angulito para luego determinar el angulito alfa, que ya revisaremos cómo se hace. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar el ángulo phi. ¿Qué vectores tenemos o qué catetos, podríamos llamarlos, tenemos de este triangulito? Tenemos F2, ¿cierto? Tenemos la fuerza resultante. ¿Y qué ángulos tenemos? Tenemos omega y tenemos phi. Es decir, tendríamos 1, 2 y 3 cantidades que nos ayudarían a determinar una sola incógnita o variable, podríamos decir. ¿Listo? Entonces, la ley de los senos dice que F2 sobre el seno de phi, es decir, sobre el seno del ángulo que está enfrente del cateto, va a ser igual a 213, que es la fuerza resultante, sobre el seno que está del ángulo que está enfrente de la fuerza resultante. ¿Listo? Resolviendo todo esto, o esta ecuación, nos da que phi es de 39.8 grados. ¿Listo? Es algo sencillo, es simplemente una aplicación de ley de senos. Acá simplemente se genera una situación de despejes, ¿cierto? Despejar a phi. Y por último, como decimos que la dirección es con relación o con referencia a la horizontal, ¿cierto? Entonces, simple y sencillamente le sumamos los 15 grados, que es la dirección del vector F1, ¿cierto? Entonces, la dirección del vector resultante básicamente sería de 54.8 grados, ¿de acuerdo? Bueno, estudiantes, espero les haya gustado este nuevo video donde se aplicó todo lo visto en el video de operaciones vectoriales y repasamos algo de geometría y trigonometría.